Saludos, señoras y señores, bienvenidos un día más a este tiempo para la información aquí en Canal Palma del Río. Un espacio ahora para entrevistas y recibimos una vez más en nuestro estudio a miembros de Cambiemos Palma del Río para hablar de política local. Estamos con Antonio León, con Ramón Juera. Muy buenos días a los dos. Muchísimas gracias por estar en Canal Palma del Río de nuevo y contarnos más sobre la actualidad local. El transcurso de la vida política sigue, iniciamos un nuevo periodo político, un nuevo curso político en este septiembre y aunque se quedaron fuera de obtener representación en el arco plenario, en el pleno municipal, la actividad del partido continúa adelante y precisamente vienen a contarnos algunos de los asuntos en los que están trabajando. Antonio, sabemos que recientemente se han reunido con la alcaldesa, con el equipo de gobierno. ¿Qué temas se han tratado por los que está luchando Cambiemos Palma del Río? Bueno, pues buenos días ante todo. Gracias por la invitación y por aceptar la presencia de este grupo en vuestro estudio. Y efectivamente nosotros hace ya una semana creo, pues solicitamos una entrevista con la señora alcaldesa y finalmente pues tuvo lugar esa entrevista. Ahí expusimos los puntos que nosotros consideramos que son el eje central de nuestro programa, ¿no? La entrevista fue muy, muy cordial. Nosotros le pusimos cada uno de los puntos y por parte de la alcaldesa pues se nos dijo que iba a estudiarlo, se comprometió a estudiarlo cada uno de los temas. ¿Qué temas fueron? Bueno, pues en principio uno de bastante urgencia que ahora explicaremos, que es el de los cortijos del antiguo Yara, en concreto el cortijo de Guzmán, que ya se ha abierto el plazo para que el ayuntamiento pueda optar a la propiedad y la gestión de ese cortijo. En segundo lugar, le pusimos en nuestra forma de ver la comunidad energética local. En tercer lugar, una cuestión que a lo largo de toda la legislatura ha centrado nuestra acción política, como es la ayuda a domicilio. Y luego algunos puntos concretos, no de menor envergadura, pero sí más puntuales en el tratamiento, como pueden ser los caminos públicos, que quedaron pendientes de la anterior legislatura, caminos públicos que se encuentran usurpados en alguna de sus partes y que habría que ver. Otro punto fue también pendiente de la anterior legislatura, la posible, nosotros creemos que es así, pero lo que demandamos es un informe en el que se nos diga si la parcelación ilegal que nosotros en su momento pusimos en conocimiento del ayuntamiento, pues es tal y qué se está haciendo al respecto. Y por último, un tema también referido a uno de los cortijos, La Palmosa, que a mitad de verano pues detectamos que se había producido un vacío de basura que pusimos en conocimiento del ayuntamiento para que tuviera medidas al respecto. Bueno, pues si le parece vamos a desgranar un poquito todos esos asuntos que se trataron en esa reunión. Me ha comentado Antonio que es de gran importancia el tema de los cortijos, que tenemos el cortijo de Guzmán para poder adquirirlo el ayuntamiento y entiendo que para ustedes es algo importante de cara a las políticas que ponen en marcha desde su grupo, ¿no? Efectivamente, nosotros desde el principio con Cambiemos Palma y ahora con Cambiemos Palma del Río siempre hemos visto una oportunidad histórica que se nos presenta a la comunidad de Palma del Río con una acción que saca la Junta de Andalucía desde en febrero de 2021. ¿En qué consiste? Bueno, pues la Junta de Andalucía quiere deshacerse de los cortijos del antiguo Yara. Cortijos que llegaron en su momento al poder de la Junta de Andalucía y que ahora quiere deshacerse de ellos y
para lo cual establece un procedimiento. Nosotros, dentro del término municipal, contamos con 3 cortijos que están en esa circunstancia, que son Guzmán, Somontes y La Palmosa. El procedimiento que establece el decreto del año 21 es que la misma Junta de Andalucía da la opción preferente a los ayuntamientos. Antes de pasar a la opción privada, da la opción a los ayuntamientos para que opten y se queden con la propiedad de esos cortijos. Como te decía, nosotros consideramos que esta es una oportunidad única. Esos cortijos, para refrescar la memoria de algunos de los que nos están viendo, pasan a formar parte de la propiedad de la Junta de Andalucía en el año 1983, con una reforma que tímidamente inicia la Junta en ese momento. Estos cortijos se le indemniza a los propietarios, porque en aquel entonces se consideraba que eran cortijos que estaban insuficientemente cultivados y que eran fincas cuya producción era manifiestamente mejorable. Pasaron a propiedad de la Junta de Andalucía y, como os digo, pues ahora se quiere poner en manos privadas o públicas si los ayuntamientos optan para eso. Ha salido ya, el decreto establecía que la Junta de Andalucía, una vez que hiciera todos los trámites que debía hacer para ello, debería comunicar a los ayuntamientos la disponibilidad de esa finca, y a partir de esa comunicación había un plazo de 3 meses para que el ayuntamiento debatiera el proyecto o lo desestimase y no dijera nada. La comunicación llega al Ayuntamiento de Palma del Río el 14 de julio, son 3 meses, quiere decir que el 14 de octubre se acaba el plazo. Para ese momento el Ayuntamiento o desestima esa opción o opta por ella. Entendemos desde Cambiemos Palma del Río que es una cuestión lo suficientemente importante como para que haya habido ya, no se ha hecho, y así se lo manifestamos a la alcaldesa, haya habido ya un debate entre los diversos grupos políticos, o un debate entre la comunidad, en la que cada cual exponga su posicionamiento respecto a esto. Nuestra postura, la de los demás no lo conocemos. Tuvimos en la anterior legislatura, sí que tuvimos con la alcaldesa también, tuvimos varias reuniones y sí sabemos el posicionamiento en aquel momento del equipo de gobierno. En la legislatura actual no sabemos cuál es el posicionamiento. ¿Cuál es el posicionamiento nuestro? Pues que esas fincas pasen a propiedad pública y a gestión pública. Municipal, en este caso por parte del ayuntamiento. Recordemos que las fincas ya son públicas, son de la Junta de Andalucía y que ahora podrían, en este caso el cortijo de Guzmán, se podría hacer cargo el ayuntamiento. Pero ¿por qué, a juicio de Cambiemos Palma, se debe hacer cargo el ayuntamiento? Pues nosotros en la anterior legislatura establecimos una serie de contactos con la Universidad de Córdoba y con algunas especialistas, y vimos la posibilidad de encargamos un proyecto al respecto en el que fuese la propiedad pública municipal y una gestión municipal a través de una empresa pública municipal, ¿no? ¿Por qué? Pues creemos que en este momento, Ramón ahora lo corroborará con datos. Creemos que en este momento, en la situación que se encuentra la agricultura, con un cambio climático, con una situación de crisis bastante importante, el apostar por una producción complementaria y de nuevo tipo a una agricultura tradicional, a una agricultura convencional de lo que ya existe,
estamos viendo que el sistema no acaba de funcionar. Tenemos una sequía, tenemos un consumo de agua exacerbado, tenemos unas temperaturas que lo están cambiando todo y que las producciones que existen no se adaptan adecuadamente a la nueva situación climatológica, y entonces nosotros apostamos por un nuevo modelo de producción que no lo puede acometer, entendemos, la propiedad privada, porque por sus propias características no es viable, pero que sí es viable desde la opción pública. Una opción de una agricultura ecológica, sostenible con el medio ambiente y socialmente puede dar bastante trabajo, en el sentido de que es complementaria con la agricultura convencional que existe en estos. Sí. Y vamos a hablar precisamente de ello con Ramón Juera, porque sé que se ha estudiado muy bien informes, sé que está muy pendiente de cómo hacer ese modelo en este cortijo y en estas tierras públicas, y hacer un modelo sostenible y hacer cambiar también, la meteorología, que sabemos que existe un cambio climático, que existen posturas políticas en cuanto a ese cambio climático, pero que también hay algo que hacer desde lo local. ¿Así, Ramón? Efectivamente. En primer lugar, buenos días. Daros las gracias, José, a ti en particular, por el trato que siempre nos tienes. Y nosotros seguimos, aunque estamos fuera del marco político institucional, nosotros seguiremos queriendo mantener nuestro ánimo de pelea política con mayúscula, hacer política con mayúsculas, y por tanto tenemos el compromiso, la obligación y el derecho a participar en elaborar todas nuestras propuestas que mejoren la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Recordemos, nuestro ADN somos municipalistas, y uno de nuestros lemas una de nuestras estrellas es la verde, ¿no? Bien, nos viene como anillo al dedo a lo que ha dicho el compañero Antonio sobre el tema de las fincas, que salió algo anterior, lo que posteriormente tanto el IPCC, que es un organismo de la ONU englobando a 195 países y a 3 corrientes teóricas científicas sobre la importancia del cambio climático en la modificación del clima y por tanto la sequía, y de todo lo que estamos padeciendo, que este verano lo hemos sufrido en nuestras propias carnes de una forma sangrante, nos viene al dedo para que haya como 3 grandes corrientes teóricas sobre la interpretación y soluciones a lo que está ocurriendo con el cambio climático. Están por un lado las corrientes negacionistas, que dicen que no hay absolutamente nada, que esto es una cuestión de coyunturas o cuestión de castigo divino, pero que ya se resolverá. Está la cuestión, en nuestra opinión, que trata de disfrazar la solución radical del problema, que es la intervención que ha habido en Córdoba, varios ministros de la Unión Europea junto con el ministerio de aquí con Planas, sobre el tema de que la solución al problema de la sequía y al problema del agua y al problema del clima es la modernización del riego, entendiendo que es el goteo el que va a resolver todos los males, pero sin modificar la estructura sobre la que se interviene en un modelo intensivista, petrodependiente, etc. Y hay una tercera postura que acaba de aparecer, que es Greenpeace, con un gran informe, en mi opinión, de lo mejor que yo por lo menos he leído, sobre el tema de la burbuja del regadío en España, y que se ha publicado en junio en Madrid, en junio del 2023, y que nos viene como anillo al dedo para reforzar tanto la manera de gestión
de lo que Antonio ha planteado sobre la fórmula a adoptar, sobre el modelo a adoptar de agroecología, soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, nuestra propuesta sobre las 3 fincas que son públicas. Y que no lo puede hacer la empresa privada, ¿por qué razones? Dada la estructura edafológica del suelo, de carga, de situación de erosión que tiene el propio suelo, nosotros entendemos que hay que intervenir de una manera sistémica y que la propia ciencia agroeconómica tiene mecanismos de ir resolviendo sistémicamente esos problemas. Es decir, una agricultura integrada no se trata, por tanto, de pensar que vamos a producir ahí o cereales o olivar o vid. Eso es una parte del desarrollo agrícola, sino que hay que intervenir mucho más para recuperar incluso los temas de eliminación de CO2, porque el grave problema que tiene el mundo actual es la emisión de CO2 que está haciendo el incremento del clima y las consecuencias que para la evaporación, para la sequía tiene, como veremos luego. Estamos en un momento de sequía, Ramón, y le paro un segundo porque sé que tiene muchos datos en cuanto a la hidrología de nuestro territorio, que actualmente se encuentra en un momento casi de emergencia, por así decirlo. Y sin casi, yo creo que llegamos tarde, porque llevamos ya 7 décadas en el que ha habido una pérdida de estrés hídrico enorme en nuestro país. Lo vamos a demostrar. Vamos a ver. Los negacionistas, en alguna medida, y otras corrientes, empiezan a plantear que la solución es la construcción más embalses para resolver el problema de la sequía. Todo el mundo estamos preocupados por la sequía y ahí no se habla más que últimamente del pacto por la sequía, etc. Y luego hay motivos también de confrontación, véase el caso de Doña Ana, etcétera, etcétera, que no queremos entrar. Lo que sí está claro es que hay una escasez cada vez mayor de agua y por tanto hay tortas por pelearse. Cada gota cuenta. Entonces, el tema es que la solución fácil, construyamos más embalses. Y sobre eso hay que decir lo siguiente. Nuestro país tiene 1.225 embalses construidos con una altura de más de 10 metros cúbicos y con una capacidad de 1 hectómetro cúbico. Estamos hablando de 1.000 millones de litros de agua, que es lo que representa 1 hectómetro cúbico. Por tanto, somos el primer país de toda Europa con más capacidad de almacenaje y estamos entre los 5 mejores del mundo. Luego no es un problema de falta de embalses, porque además el embalse provoca una alteración ambiental también, en el sentido de que desregula, salta, rompe los esquemas de desarrollo de los propios arroyos, etc. Y por tanto, aunque tengamos un elemento común donde se almacena, luego la distribución para el tema del riego se dificulta los brazos y ramales de distribución. Luego no es la solución. El problema es que el cambio climático está alterando la sequía. Y tenemos algunos datos. En segundo lugar, la propia capacidad de almacenaje de estos 1.225 embalses no ha llegado nunca en su momento, desde que están construidos, al 100% de almacenar toda su capacidad. Estamos en la mitad, hace 40 años estábamos en la mitad de su capacidad y ahora estamos en el 49%. Y nuestra cuenca, y hay 2 en concreto, que tenemos el 10%, y la cuenca está en general en 18%. Es decir, luego es un problema no de escasez de embalses, sino de que no llueve. ¿Y por qué no llueve? Pues el IPCC lo plantea y Greenpeace también lo viene a plantear. Tenemos una capacidad la procedencia del agua en nuestro país es superficial,
o de subterránea. La capacidad superficial son en torno a 50.000 hectómetros cúbicos y la capacidad de subterránea de 35.000. Pero hay que tener en cuenta otra cosa. La capacidad de agua subterránea, la legal, que hay otra que es ilegal, como son pozos ilegales y tal, que representa en torno a 88.000 hectómetros cúbicos según estudios de Greenpeace, está en más del 50% contaminada, o por cuantitativo, o químico, o por nitratos. O hay otro tercer elemento, como dice el IPCC, esta organización de la ONU, que la estructura de Köppen, la clasificación de Köppen, que para España distribuía en 3 grandes climas, continental, atlántico y mediterráneo, sobre todo en el Mediterráneo, como efecto del cambio climático, está arrasando sobre todo en la cuenca mediterránea andaluza, por tanto nos salpica de lleno, y en nuestro oeste, toda la cabecera del Valle del Guadalquivir, Segura, etcétera, se está calculando que hemos pasado de un clima mediterráneo a un clima árido. Y eso va a tener una repercusión enorme en cuanto al incremento de la aridez del terreno. Es decir, que prácticamente nos vamos a constituir para el año 50, si seguimos con los niveles de emisión de CO2 y cambio climático de 2 grados, vamos a llegar a tener un clima árido con una pérdida, se calcula, en unos 45.000 hectómetros cúbicos, que no es una cifra desdeñable. Con lo cual estamos hablando de que se está planteando un problema a largo plazo que desde la institución municipal, desde el ayuntamiento, con la adquisición de esta finca, con en la puesta en marcha de ese proyecto agroecológico, pues se abriría ese camino hacia un modelo más sostenible de agricultura, entiendo también impulsado por el ayuntamiento. Efectivamente, tenemos una ocasión, por eso hablaba yo antes de la ocasión histórica que se nos plantea. Tenemos la oportunidad de, desde lo local, intervenir, hacer una apuesta por hacer un nuevo modelo, por afrontar el tema del cambio climático de otra manera, desde lo público. Ahora, lo urgente es haber empezado, que ya vamos tarde, haber empezado un debate sobre el cortijo de Guzmán, que no recuerdo, tiene una fecha límite del 14 de octubre para que se decida o se deje pasar, pero es que además luego vendrán los otros cortijos, el cortijo de Somonte, con toda la capacidad simbólica que tiene ese cortijo en defensa de lo público y el hacer las cosas de otra manera, con otro nuevo modelo, que es el que nosotros proponemos. Y por supuesto está también la finca de la Permosa. O sea, son el conjunto de los tres cortijos los que tenemos la oportunidad para intervenir desde lo local, que en nuestra acción política se basa en lo local, intervenir en algo tan importante para nuestra economía, para la economía y social de Palma de Río, intervenir desde lo público y hacerlo desde lo local. Y es que urge porque si no se establecen estos debates necesarios, pues va a pasar a mano privada. Antonio, tengo curiosidad, ¿qué les ha dicho la alcaldesa acerca de este asunto? Pues la alcaldesa lo que nos dijo fue que tendría que hablarlo. A nosotros nos sorprendió porque, bueno, un tema de tanta importancia como ese debería estar ya hablado o debería estar ya resuelto por ellos y por el equipo de gobierno, y que tuviese a estas alturas, que queda escasamente un mes para que se acabe el plazo, entendemos que el equipo de gobierno tendría que tener ya una postura sobre eso. Entonces a nosotros lo que se nos dijo es que tendría que hablarlo de manera interna con el propio equipo de gobierno y además con los representantes de la Junta, que en este caso concreto coincide que el delegado de Agricultura es
concejal de Palma del Río. Pues precisamente hablando del campo y de los cortijos, esa petición está hecha, veremos qué sucede finalmente con el cortijo de Guzmán en una primera instancia y con el resto de fincas públicas, pero también se habló en esa reunión, como bien ha comentado, de caminos públicos que siguen en la situación en la que denunciaban ya aquí ante nuestras cámaras, o parcelación ilegal en una zona concreta de Palma del Río, ¿no? Nosotros planteamos también que se ha pasado ya ha pasado ya un periodo, digamos, de a ver qué hace, a ver cómo se van a afrontar los temas pendientes que había. Recuerdo a la audiencia que contamos con un informe de Secretaría en el que se nos dice que efectivamente, después de un estudio, efectivamente el Camino del Molinillo, que es uno de los que nos estamos refiriendo, y Camino de Gloria, que es otro de los caminos, así como el camino del Lora del Río a Fuentes de Andalucía, pues resulta que se ha demostrado que son públicos y que están usurpados. ¿Y? Eso decía el informe de Secretaría allá por el mes de marzo, creo, de este año. Y que lo que correspondía ahora a la Administración es empezar el expediente para la recuperación de esos caminos usurpados. Nosotros le preguntamos a la alcaldesa que en qué situación nos encontrábamos. Se nos contestó que lo vería ella con la propia secretaría, ¿no? con la secretaría del ayuntamiento. Estamos a la espera, se nos dijo que iba a informar una vez que haya hecho esas consultas, que se nos iban a informar. Pues ahora todavía no se nos ha informado. Hay una parte del Camino de Lora a Fuentes que está pendiente, según el informe de la Secretaría, está pendiente de investigar si efectivamente ese tramo del camino es o no es público. Le preguntamos si se había iniciado el expediente para esa investigación y todavía no se había investigado. Por lo que respecta a la parcelación, que nosotros consideramos irregular o ilegal, también le informamos, igual que hicimos a la anterior corporación, le informamos que existe en el camino, en la carretera que va al pago de la Granja y Pedro Díaz, existe lo que entendemos que es una parcelación que se asienta sobre suelo no urbanizable según nuestro Plan General de Ordenación Urbana. Pedimos un informe y, si te acuerdas, José, se nos dijo por el anterior equipo de gobierno que efectivamente para hacer ese informe el ayuntamiento debería contar con una inspección, con un poder de inspección. Como el ayuntamiento no tenía ese poder de inspección, no podía emitir el informe. Nosotros entendemos, y así se lo transmitimos a la alcaldesa actual, a Mati, que esa no nos sirve esa respuesta. ¿Cómo es posible que tengamos una legislación o cómo es posible que tengamos un reglamento como es el Plan General de Ordenación Urbana y no tengamos establecido un sistema para inspeccionar que efectivamente el Plan General de Ordenación Urbana se cumple? Entonces, que cada cual pueda hacer lo que quiera, no nos parece. Además el mensaje es muy peligroso. El mensaje que se da, pues efectivamente, como dices, es muy peligroso. La respuesta, una vez más, fue que se va a consultar, se va a ver y que se están haciendo algunas gestiones para que arbitrar un procedimiento por el cual sí pueda existir de forma más o menos pronta un sistema de inspección. Uh-huh. Bueno, otro de los asuntos tratados en esa reunión, comunidad energética local, algo que también viene impulsada por Cambiemos Palma del Río y muy trabajada por parte de su partido.
les informó de cómo estaban avanzando en esa comunidad energética local. Pues efectivamente es otro de los grandes temas que le pusimos a la alcaldesa. Nosotros, igual que estamos muy preocupados por el tema de la agroecología y por el tema climático, también estamos muy preocupados por el tema de la energía, la utilización de la energía. Todos estamos viendo cómo se acerca la nueva estación climática y resulta pues que los precios de la energía se están volviendo a subir. En la anterior legislatura ya se planteó la posibilidad, al hilo de una convocatoria de la Unión Europea, la posibilidad de arbitrar la gestión de una comunidad energética, y en su momento pues eso se le dieron varias posibles soluciones, varios posibles modelos de gestión. Se acabó la legislatura, no dio tiempo a nada más, pero eso sigue ahí. Nosotros en aquel momento apostábamos, igual que ahora, por una comunidad energética en la que sea el propio ayuntamiento, una vez más, el que lidere esa empresa, esa comunidad energética a través de una empresa pública, y que sea que posibilite el que repercuta en la ciudadanía palmeña el liderar y el abaratar esa energía. Tengamos en cuenta que es fundamental para la creación de esa comunidad energética contar con una superficie sobre la que instalar las placas solares. Que duda cabe que el ayuntamiento es el ente que más capacidad tiene. Imaginémonos todos los edificios públicos, todos los colegios, Casa de Cultura, centro de congresos, el propio ayuntamiento. El ayuntamiento tiene una gran capacidad para instalar en sus propias instalaciones, en sus propios edificios, para instalar todo ese potencial que nos va a dar una energía que va a ser posible, según nosotros, con esa gestión pública, que el bolsillo de los consumidores, de los ciudadanos de Palma del Río, vean que efectivamente esa gestión se realiza desde lo público, desde lo local. Y no se deja en manos privadas la gestión de algo tan importante como es el derecho a la energía. Se nos dijo una vez más que están consultándolo, que el ayuntamiento, el equipo de gobierno no quiere dar ningún paso en falso, como si se hizo la vez anterior por la anterior corporación, y que una vez que se tengan los informes y se vayan dando pasos consolidados, pues ya se verá el modelo, ya se discutirá el modelo así. Fue el propio Partido Popular quien paralizó ese avance en la comunidad energética, porque precisamente querían estudiar los distintos modelos, ¿no es así, Ramón? Claro. No se terminó siquiera la comisión, porque se adelantó, sin haberse aprobado ni haberse pasado por pleno, se adelantó en un pleno la opción jurídica de las dos que había, recuerdo que era el tema de asociacionismo o el tema del cooperativismo. Nosotros nos opusimos al tema del cooperativismo en base a lo que plantea Antonio, de que si la energía está contemplada como un derecho universal, igual que ocurre con el tema del agua, igual que con el tema del viento, etcétera, nosotros entendemos que debemos gestionarlo, debemos reproducirlo para que nadie quede, para que sea inclusiva. Y si tú planteas una cooperativa, ya vas a empezar a excluir por motivos de carácter económico. Igual que hacemos con el agua, que se paga una ordenanza por el costo que significa el mantenimiento, la adquisición del tema del agua, etcétera, nosotros entendemos que mejor una gestión pública. Porque además hay otra cuestión, como dice Antonio, quien más produce
que más tiene capacidad por extensión de terreno, es el propio ayuntamiento, entendemos que es el ayuntamiento el que debe liderar y gestionar y tener la capacidad de dirección sobre el tema, porque aquí no se trata como una cooperativa una acción, un voto, sino que se trataría de cara a hacer extensivo el derecho, a ser inclusivo el derecho a la energía, porque todos los derechos de nueva generación, el planteamiento del 2030, los derechos humanos en el 48 no, pero en posteriores, en Barcelona, en México, etcétera, van reconociendo que el derecho a la energía, una vivienda digna con capacidad energética, se está reconociendo como ya un derecho universal. Y en esa línea nosotros somos contrarios a un planteamiento de cooperativa que excluye por razones de tal. Otra cosa es que haya una ordenanza, y ya está. Bueno, pues, y se comprometió a verlo y eso y tal. Y estudiarlo. Pues veremos qué da de sí estos temas. Nos queda uno que también trataron en esa reunión, que también ha sido, también lo han explicado ante nuestras cámaras y ha sido objeto de debate incluso en la campaña electoral del pasado mayo, que ha sido la ayuda a domicilio, donde se ha tratado de ajustar esa plantilla de trabajadores, se ha tratado de ver qué es lo que estaba pasando con la empresa concesionaria, y ustedes pues siempre han apostado por hacer público ese servicio y por apostar por una empresa pública. Me imagino que esto fue lo que le trasladaron a la alcaldesa. Sí, efectivamente. José, como no podía ser de otra manera, es uno de las señas de identidad de nuestra organización, no desde ahora, sino desde el año 2015 con Ahorra Palma, que planteamos la municipalización, remunicipalización y hacer público la gestión de determinados servicios públicos, en general de todos, por varias razones, unas de carácter ideológico, las fundamentales, porque entendemos que el servicio público está para atenderlo desde lo público, y en segundo lugar por razones de carácter incluso económico. El informe para nosotros clave de esta decisión desde el punto de vista económico es lo que significa para el propio ciudadano la rentabilidad económica de una gestión directa, porque según la Mercado Nacional de Valores y Competencia, significaba en algunos de los servicios públicos, limpieza, recogida de basuras, ayuda a domicilio, un significado ahorro de costos, por una doble razón, porque no hay un beneficio industrial que entra en la licitación con las empresas privadas, y en segundo lugar por una liberación del IVA, pero además por una razón ideológica, y porque además la experiencia nos está demostrando que cuando hay una licitación y hay un servicio utilizado por una empresa privada, como toda empresa, el ánimo de lucro es algo que predomina sobre todas las cosas en uno de sus intereses. Claro, la empresa va a conseguir el máximo beneficio posible, sin caer este servicio y tal. Hemos vivido lamentablemente en esta última legislatura la situación de la distribución de horarios, toda la problemática que hubo en el tema de la pandemia, las dificultades que hubo de aplicación, etcétera, con todas las trabajadoras y trabajadores del servicio, y que al final también lo pagan los usuarios, los pacientes que están atendidos. Entonces, desde nuestro punto de vista, como he dicho, desde el año 2015 la venimos planteando. Y es que además, la ley de bases de régimen local lo posibilita claramente, que no es algo que nos inventemos, que es algo ilegal. La ley de bases de régimen local establece exactamente, hay bases
que de la acción directa hay cuatro fórmulas para acción directa o pública, y luego está la gestión indirecta o privada. Dentro de la gestión directa hay una que para nosotros es la más correcta, que es la sociedad mercantil con capital de entidad pública al 100%. Y eso se está aplicando ya en Andalucía por muchos ayuntamientos de distinto color político. El último, por ejemplo, en el año 2000, en agosto del 2019, el Priego adoptó esta fórmula, subrogando, que aquí se decía que íbamos a ir a la cárcel, subrogando temporalmente a todos los trabajadores, etc. Y en Chiclana, de otro color político, hicieron lo mismo. Y además, el Tribunal Superior de la Justicia de Andalucía corroboró, ratificó el acuerdo del Ayuntamiento de Chiclana, que era de otro signo político. Ahí el Partido Popular votó en contra. Quiero decir que parece que está fundamentado y está desarrollado. ¿A qué se comprometió la alcaldesa? Pues se comprometió a que, como ahora hay esto de licitación de la actual empresa que está esto, eso tiene un costo añadido, que en el plazo de 2 años ella va a ir a Priego y vamos a estudiar las posibilidades de la viabilidad y puesta en común de este tema. Y por tanto, bueno, nosotros vamos, exactamente, y nosotros lo que vamos a hacer, como es nuestra, aunque no estemos dentro de la institución, pero también desde fuera podemos seguir trabajando, vamos a seguir trabajando en estar vigilantes para que todos estos temas vayan saliendo adelante. Y yo quisiera terminar con el tema de lo de las fincas, que para nosotros es nuestro huevo de oro. Si Greenpeace, si IPCC de carácter internacional, si todos los teóricos están planteando que la salida es la eliminación de lo que está generando el problema de la burbuja de regadío, que es la monstruosidad que se está haciendo, porque el 80% del agua existente va para grandes extensiones o fondos de inversión, o disfrazando de falsas modernidades. Ese agua, ¿cómo queda el tejido social? La pequeña y mediana empresa, la empresa familiar, que tanto por problemas de la PAC como por problemas de predominio cada vez mayor, profesionalización entre comillas, de la gestión y cambio de propiedad de la agricultura, cómo vamos hacia un modelo cada vez más intensivista, fertilizante y tal, que nos está generando, como todos estos organismos, Greenpeace y IPCC están planteando, o actuamos de una manera radical sobre la eliminación y ya no aceptación de ninguna manera de otro modelo de intervención sobre agricultura superintensiva, fondos de inversión que son los verdaderos responsables de lo que está ocurriendo, porque además, cuando eso hayan dejado esquilmada la tierra, se van a ir a buscar otras zonas, y mientras tanto aquí nos quedamos con aquello que tenemos ahora, con cárcavas, etcétera, etcétera, que hay que rehacer. Esto va a tener un añadido de costo. Ni generan empleo, porque el cambio de empleo está provocando este tipo de modelo de gestión intensivo, y tomamos en serio junto con Greenpeace el tema. Greenpeace va a sacar ahora otro informe próximamente en el que lo tendremos, que es por dónde va a limitar, es decir, por dónde va a reducir, porque claro, plantear así de entrada un tema de eliminación, de aprobación de sistemas de riego superintensivos, etcétera, genera un conflicto, pero va a plantear por dónde empezar a reducir. Y hacerlo de forma paulatina para que no... la economía actual. De entrada ya están cerrando pozos que son ilegales. No se puede vivir en un Estado de Derecho, ocurre igual que con el tema de los caminos de que hablaba antes Antonio, no podemos vivir en un Estado de Derecho
o si no es un llamado mal Estado de Derecho, con pozos ilegales. Y eso están representando un porcentaje importante en la fuente del agua. Es, por tanto, la eliminación de incremento de aprobación de planes para superintensivos, el periodo en 2022-27, por lo menos en la cuenca del Guadalquivir. Confederación parece que va a intervenir en algo, pero se va a disfrazar con lo que he dicho de modernidad del regadío, del sistema de riego, pero tenemos que actuar en esa doble dirección, porque si no, el tejido, la España rural, histórica, de pequeña y mediana empresa, del tejido rural tan histórico propio de nuestra cultura, solo estamos eliminando. Y para evitar eso es necesario intervenir. Greenpeace va a hacer otro informe. Nuestra idea, para terminar, y invitaremos a la población palmeña, José, te lo planteamos ya claramente, nuestra intención como organización política es hacer unas jornadas sobre el problema serio que tenemos en nuestra localidad y en nuestra comunidad sobre el tema del cambio climático, el riego, la sequía, etcétera, para hacer otras aportaciones diferentes. Estaremos muy pendientes de todo ello porque, como siempre, nos traes informes muy interesantes, conocemos mejor nuestra realidad y intuimos por dónde debemos caminar y por dónde debe de ir la institución municipal y los vecinos y vecinas de Palma del Río. Antonio, Ramón, muchísimas gracias. Vemos que el partido sigue activo, que siguen trabajando en beneficio de los ciudadanos de Palma del Río y, como siempre, tienen las puertas abiertas en esta casa para contarnos todo lo que consideren. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar con la programación habitual de Canal Palma del Río. Sigan con nosotros.